Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar con una clase de lo que es sistemas neumáticos hidráulicos. Sí, soy el ingeniero Jonathan Hernández y vamos a estudiar en este curso los contenidos de neumática e hidráulica, en el cual vamos a utilizar el software FluidSim, sí, para trabajar y poder realizar de mejor manera los ejercicios. También lo vamos a estar haciendo de manera práctica con ejercicios vistos realmente, cómo son las válvulas, cómo es el sistema de trabajo y cómo serían sus conexiones. Vamos a iniciar con la presentación, así que vamos a ello. Comenzamos entonces. Sistemas neumáticos hidráulicos. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que lo que hacen es formar un todo, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos un sistema neumático, entonces entre todo esto lo que vamos a trabajar es con aire, ¿sí? Comenzamos con el motor, ¿sí? Que el motor a su vez hace mover el compresor neumático. Muchas veces aquí tenemos diferentes tipos de compresores, ¿sí? En este caso de pistones. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente comprimir el aire y enviarlo a un depósito. En el depósito vamos a tener diferentes elementos, como los termómetros para que la temperatura no excede el límite, el manómetro para ver que la presión del depósito no exceda, ¿sí? También tenemos válvulas limitadoras de presión, válvulas reguladoras de presión, válvulas de escape. Y también tenemos aquí un purgador, que muchas veces el aire al condensarse, al meterlo bajo presión, se condensa. Sí, entonces se lo purga y esos líquidos salen para evitar que se dañe el, el compresor, que se oxide más que todo. Sí, nuestro depósito. Después lo que tenemos es un elemento de protección, que viene a ser la unidad de mantenimiento, donde tenemos un filtro de aceite, un filtro de aire. Sí, ya vamos a estudiar esto más adelante, ¿sí? Y los elementos de control que vienen a ser las válvulas como tal, las que permiten el paso en este caso, del aire para llegar hasta los pistones. Y finalmente lo que tenemos es los elementos de trabajo que vendrían a ser los pistones como tal, ¿sí? Pueden ser de efecto simple, efecto doble, dependiendo de lo que vayamos a trabajar. En este caso también tenemos la simbología, donde si utilizamos la norma, ya vamos a estudiar eso también, donde vamos a ver de qué manera representamos un compresor, de qué manera representamos un depósito, de qué manera representamos una unidad de mantenimiento, de qué manera representamos los tipos de válvulas, ¿sí? Y lo que es la tubería como tal, que viene a ser línea simplemente, ¿no? Ya vamos a ver cada uno de estos elementos también. Entonces, este elemento como tal viene a ser un sistema neumático. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con aire. Mientras que este sistema de acá viene a ser un sistema hidráulico, que igual funciona. Lo que tenemos, el motor eléctrico, que es lo que nos mueve una bomba, ¿sí? Esta bomba absorbe, o bueno, mediante el depósito que tenemos acá, lo que hace es absorber el líquido y bombearlo para tener presión. Si acá lo que tenemos es un filtro simplemente para que no pase ningún residuo que a lo mejor esté dañado, a lo mejor suciedad del aceite, ¿no? Aquí tenemos una válvula, ¿sí? Que trabaja en función de la presión. Si siente que tiene mucha presión, porque a lo mejor esté tapada acá, cerrada la vía, lo que hace es permitir el escape nuevamente y retornar a tanque. Y si no, y si necesitamos ya que trabaje, lo que hace es permitir el paso. Acá tenemos un filtro como tal, permite el paso y llega a la válvula. La válvula lo que hace es regular. Si es que necesitamos que pase la presión al trabajo que vendría a ser el pistón, o si necesitamos que a lo mejor no esté trabajando este pistón, lo que necesitamos es que retorne nuevamente al depósito. ¿Sí? Esta válvula puede ser controlada mediante elementos eléctricos, a lo mejor mecánicos, sí, entonces serían los elementos de mando. Entonces tendríamos lo que es el motor, la bomba, los diferentes tipos de válvulas, los filtros, el tanque como tal o depósito, y tenemos el actuador en este caso, ¿no? Que vendría a ser un cilindro de doble efecto. ¿Por qué lo conocemos que es de doble efecto? Porque tiene tanto la entrada para la salida, ¿sí? Y todo está controlado mediante la válvula. ¿Qué sería un sistema neumático? Bueno, lo que habíamos visto era un neumático y ahorita lo que estamos viendo es un hidráulico. Sí, entonces, en cuanto a lo que son sistemas neumáticos hidráulicos, la neumática básicamente que estamos trabajando con el aire, ¿no? Que es la tecnología que emplea el aire comprimido, ¿sí? Para utilizar este aire comprimido para transmitir la energía necesaria para mover diferentes mecanismos.
A lo mejor son actuadores, necesitamos que empuje, que traiga, que selle, que mueva una banda, yo qué sé. Y la hidráulica, en cambio, que trabajan con líquidos. Sí, en el caso de la hidráulica, al hablar de hidráulica como tal, se trabaja con el agua, ¿no? Entonces, lo que aquí hacemos es poner otro término que vendría a ser la oleohidráulica, que básicamente lo que nos dice es que vamos a trabajar con derivados del petróleo. Sí, porque la hidráulica viene a ser, bueno, básicamente frente al agua y se va mucho más allá que solamente los pistones, ¿no? Se va más allá, por ejemplo, de represas eléctricas, los líquidos a través de mangueras, sí, todo tipo de cosas. Entonces, no vamos a entrar a ese tema tan amplio, ¿sí? Pues nos vamos a centrar un poco más en lo que es la oleohidráulica, que viene a ser con los derivados del petróleo. Aquí sí trabajaríamos con los aceites como tal, ¿sí? Entonces, la hidráulica es lo que se emplea los líquidos de transmisión o, bueno, como modos de transmisión de energía, ¿sí? Diferencia entre los dos, hidráulica básicamente es para transmitir fuerza y neumática es para simplemente producir movimiento, ¿no? Vamos a ver algunas de las propiedades. Entonces, en el caso de la neumática, donde vamos a trabajar con aire o con gases, sí, algunas de las propiedades son que ocupan todo el volumen del recipiente, ¿sí? Los gases ocupan todo el volumen del recipiente. Entonces, no tienen una forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente. Otra es que son miscibles, es decir, se mezclan fácilmente. En el momento que yo abro la válvula, debo asumir que los gases, aunque estén ahorita en diferentes depósitos, lo que hacen es unirse rápidamente, ¿no? Y mezclarse. Otra de las propiedades es que se dilatan y se contraen, al igual que los líquidos. Sí, los líquidos, los sólidos también se contraen y se dilatan, pero el caso de los gases es que se dilatan y se contraen mucho, sí, bastante. Que son fluidos también, sí, los gases fluyen más que los líquidos, sí, en el caso de hiperfluido también me parece que es el término en el que se asume que no se tiene fricción en todo caso. Sí, otra de las propiedades es que se pueden comprimir, es decir, aplicando una presión a un gas, sus partículas se aceleran y el gas se comprime. En el caso de muchas veces hemos visto una jeringuilla, ¿no? En la que tenemos en la que tenemos aire atrapado. Nosotros tapamos el agujero de salida y presionamos la jeringa y entonces el aire se comprime, se siente que se hace una presión. Sí, otra de las propiedades es que son solubles. Sí, los gases pueden disolverse en agua o en otros líquidos. Es el caso de la Coca-Cola, ¿no? De la Coca-Cola, cualquier bebida carbonatada en la que se le mete carbono a presión. Sí, y el comportamiento también de los gases depende mucho de la temperatura y la presión. Sí, entonces son algunas de las propiedades que vamos a ver. En el caso de los gases tenemos la ecuación general de los gases, donde tenemos que la presión por el volumen nos va a dar igual al número de moles multiplicado por la constante general de los gases y la temperatura. Sí, de aquí se puede, bueno, hacer toda una ciencia y mucho se puede estudiar acá, pero nosotros no es motivo de este curso, ¿no? Entonces, solo vamos a explicar brevemente de qué se trata esto. Entonces, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante general de los gases y por la temperatura. Es decir, son directamente proporcionales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo trabajo con temperatura constante, el número de moles, la constante de los gases y la temperatura que es constante, quiere decir que este término de aquí no va a variar. En el caso de temperatura constante, yo tendría lo que es la ley de Boyle. ¿Sí? Ley de Boyle. En el que la presión uno por el volumen uno va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. En definitiva, en este caso, si yo tengo una presión y un volumen a una temperatura constante, ¿sí? Si yo disminuyo el volumen aplicando presión, entonces la presión por el volumen aquí va a ser igual a la presión por el volumen acá. Sí, en definitiva, la presión aumenta, el volumen disminuye para este caso. Para el caso de la ley de Charles, en la que decimos que vamos a trabajar, en cambio aquí, no con presión, no con volumen constante, sino con presión constante, asumiendo que un globo, la membrana que es el globo, genera una presión constante directamente sobre el gas. Entonces, en este caso tendríamos que perdón, el volumen uno respecto a la temperatura uno va a ser igual al volumen 2 respecto de la temperatura 2. En definitiva, cuando yo
tengo una presión constante, lo que va a variarme en este caso será la presión. Y para el caso de que yo tenga, en cambio, el volumen constante, yo tendría la ley de Gay-Lussac, en la que tendría que la presión uno es a la temperatura uno, ¿sí? La presión uno es a la temperatura uno, como la presión 2 es a la temperatura 2. Simplemente aumentando, bueno, pues aumentando la temperatura voy a tener más presión, ¿no? Aunque el volumen va a ser constante para este caso. Sí, y la ley combinada de los gases que vendría a ser la presión uno volumen uno es a la temperatura uno como la presión 2 volumen 2 es a la temperatura 2. Ese es en el caso en el que solamente trabajemos con el número de moles y la constante general de los gases. Ahora, hablando de las propiedades de los líquidos, sí, los líquidos en cambio forman, o bueno, no tienen una forma definida, pero adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí? En este caso, el volumen de los líquidos, nosotros deberíamos saber la geometría del elemento para poder determinar el volumen del líquido como tal, ¿no? Los líquidos son incompresibles, es decir, eh, no admiten que se pueda comprimir y que se hagan más pequeños. Sí, no en el caso de los gases, por ejemplo, el ejemplo que les ponía, de que yo tengo una jeringuilla y al aplastar, al hacer presión en el émbolo, voy a tener un menor volumen y por ende una mayor presión. Mientras que en el caso de los líquidos no puedo disminuir el volumen, pero si la presión, si yo presiono aquí, va a tener exactamente la misma presión acá, en toda la parte, en todas las paredes de la jeringuilla en este caso. Sí. Bueno, otra de las propiedades es la viscosidad, ¿no? Que es la resistencia que tiene un líquido al fluir. Sí, entonces depende del líquido y esta viscosidad también depende de la temperatura. Sí, ojo con eso. La adhesión, que es la propiedad que tiene el líquido para mojar, ¿no? Que le permite pegarse a una superficie. Sí. Otra de las propiedades que es la tensión superficial, lo que le permite a los insectos, ¿no? A los insectos poder caminar sobre el agua o una gota poder formarse. Por ejemplo, hay líquidos que tienen muy baja tensión superficial, por ejemplo, el caso del piño, ¿no? Gasolina, entre otros, que lo que hacen es centrarse o penetrarse en en el elemento como tal. Sí. La capilaridad, que básicamente es la capacidad de los líquidos para subir por los tubos. Esta es una de las propiedades que utilizan, por ejemplo, las plantas para poder llevar el agua desde sus raíces hasta las hojas, ¿no? Hasta los tallos, frutos y todo eso. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso del mercurio, donde se lo utiliza para hacer termómetros, sí, nos produce una capilaridad de manera convexa, ¿no? Y en el caso del agua, en cambio, nos produce una capilar de manera cóncava. ¿Sí? Entre más delgado es el capilar, en este caso el tubo, el agua o el líquido que tengamos va a subir más, ¿no? Sí, esto va a ser más apreciable. Sí, también tenemos lo que son los puntos de ebullición, en lo que los líquidos pasan a gases. Y bueno, con esto de los puntos de ebullición ya tenemos otra de las propiedades o cosas que viene a estudiarse, que viene a ser el punto triple, ¿no? De cada elemento, en este caso del agua, en el que al aumentar la temperatura, yo puedo hacer que de hielo pase a agua, es decir, de sólido pase a líquido, y de líquido, si sigo aumentando la temperatura, puede pasar a gas, ¿no? Estas propiedades, por ejemplo, yo puedo eso lograr con aumentar la temperatura. O puedo hacerlo disminuyendo la presión, sí, para estar en este punto acá, por ejemplo, y pasar de hielo directamente a vapor. O en el caso de acá, por ejemplo, teniendo una temperatura constante, ir disminuyendo la presión para que de vapor se condense, ¿sí? O asimismo desde acá de pasar desde agua a hielo y de hielo nuevamente a vapor, ¿sí? Entonces se puede jugar con estas propiedades, pero más que jugar, son propiedades que existen en el medio ambiente y que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? En el caso, por ejemplo, una persona que está a lo mejor a nivel del mar, ahí el agua le va a hervir a 100 grados centígrados. Pero si esta misma persona se va a una montaña y a lo mejor pone a hervir agua, a lo mejor ya le puede hervir a 85, 87 grados centígrados, ¿sí? Dependiendo. ¿Por qué? Porque ha subido la montaña y tiene menor presión. Eso sería todo. Entonces, continuando con las propiedades de los líquidos, bueno, entre otras tenemos que las propiedades de los líquidos, de los fluidos como tales, y aquí abarcan no solamente el aire,
o o los sistemas hidráulicos, ¿no? Sino todos, hablando de los fluidos en general. Sí, tenemos lo que son fluidos no newtonianos y fluidos newtonianos. Sí, entre los no newtonianos no vamos a estudiarlos ni tener mayor, mayor investigación en esto. Lo que queremos es solamente introducir al curso que lo que nos indica o que lo queremos, a lo que queremos dar o llegar es a lo que son sistemas neumáticos e hidráulicos. Sí, entonces vamos a dejar esto de lado ya. Solamente por decirlo, algunos ejemplos de los no newtonianos es que presentan una viscosidad que varía de acuerdo a al fuerza de empuje que se le aplica, ¿no? El cortante que se llama en eso. Y los fluidos newtonianos, en cambio, que tienen una viscosidad constante, independientemente de la fuerza que se les aplique. Fluidos no newtonianos, por ejemplo, vendría a ser el caso más típico, que es el agua mezclado con maicena, ¿no? El caso de ciertos shampoos, a lo mejor la arena mojada, el caso de los pantanos. Sí, y los fluidos newtonianos son los que cumplen precisamente las leyes que deja Newton, ¿no? Eso. Entonces, visto esto, vamos a pasar a lo que son los sistemas neumáticos hidráulicos. Y para ello vamos a comenzar viendo lo que son válvulas. Pero eso te lo indicamos en el próximo capítulo. Así que dale like y sigue. Y eso sería todo por hoy. Vamos a empezar a revisar la norma ISO 1219, en la que vamos a revisar los tipos de válvulas, cómo simbolizarlas, simbolizar los diferentes componentes, compresores, bombas, bueno, todo ese tipo de sistemas. Sí, para eso vamos a utilizar el sistema, perdón, el programa de simulación que se llama FluidSim. Sí, pero eso lo vemos en el próximo capítulo. Así que dale like al video y sígueme.